Buenos días a todos los que nos están escuchando hoy. Les agradezco que estén aquí conectados y es para nosotros realmente de parte del área de endocrinología y de la Fundación Clínica Valle del Lili muy grato que todos quieran saber sobre una enfermedad crónica como es la diabetes y qué podemos hacer y podemos manejar desde nuestra situación como paciente y como familia. Quiero comentarles que este curso educativo venía haciéndose desde hace 26 años aquí en la Fundación de manera presencial. Desafortunadamente, pues el año pasado no pudimos coordinar para poder continuarlo en forma virtual, pero este año estamos con todos ustedes y el plan es seguir educando a los pacientes diabéticos y a su familia. Antes de empezar mi presentación, quiero comentarles que vamos a tener una serie de actividades de este tipo, como son hoy el 18 que vamos a hablar de generalidades de la diabetes, el día 30 de marzo diabetes en niños y adolescentes, el 15 de abril tratamiento de la diabetes, el 29 de abril trasplante y diabetes, el 13 de mayo complicaciones agudas de la diabetes, 27 de mayo autocontrol y ejercicio en la diabetes, 10 de junio taller manejo de insulina y glucómetro, 24 de junio nutrición en la diabetes, 8 de julio, alteraciones neurológicas en la diabetes, 22 de julio, alteraciones cardiovasculares en la diabetes, 5 de agosto, disfunción sexual en la diabetes, 19 de agosto, alteraciones renales en la diabetes, 2 de septiembre, complicaciones oculares en la diabetes, y el día 16 de septiembre hacemos nuestra última charla educativa que es cuidado en el pie diabético. Como ustedes ven, son aproximadamente cada 15 días vamos a estar haciendo estas charlas educativas, solo que en Semana Santa recuerden que no va a ser el día jueves, sino el día martes. Bueno, entonces damos comienzo a la presentación de hoy. Vamos a hablar entonces de las generalidades de la diabetes, es digamos como un avance en todo lo que podríamos ir desarrollando a través del curso. La diabetes es una enfermedad en la cual hay un número importante de pacientes diabéticos en el mundo. Estamos hablando que tenemos una pandemia del SARS-CoV-2, esto es una franca epidemia a nivel del mundo y mata constantemente pacientes en todo el mundo. Aproximadamente hay 463 millones de pacientes diabéticos y de esos se diría que unos 40 o 50% pueden complicarse de la enfermedad cardiovascular y fallecer de alguna manera por la diabetes. Esto se ha contribuido, digamos, con el cambio del tipo de estilo de vida. Ahora somos muy sedentarios, estamos pegados de una pantalla. Ahorita pues estamos pegados de una pantalla virtual, pero previamente estábamos de una pantalla de un televisor y preferíamos estar pegados de la pantalla del televisor y no hacer actividad física. Ahora pues por el cambio que digamos, nos hemos visto obligados, pues estamos ante una pantalla de un computador, pero sí los invito a que estemos haciendo algún tipo de actividad en forma diaria. Porque si no, todo este tipo de alimentación que nos llena todos los días, como son todas las comidas rápidas o algo que nos salga fácilmente, las bebidas azucaradas, etcétera, empeora el compromiso de una persona con riesgo de diabetes y hace que pueda ser diabético en algún momento. Entonces, la invitación es a no hacer este tipo de actividades en lo posible y empezar a ser más proactivos para nuestro mismo cuerpo en cuanto a la parte nutricional y en cuanto a la parte del ejercicio. ¿Cómo se diagnostica entonces esta enfermedad? Esta enfermedad tiene, digamos, unos criterios para el diagnóstico, nosotros como médicos. Dentro de eso vamos a enumerar los criterios diagnósticos. Uno es la glicemia de ayunas o el azúcar en ayunas, conocido por todos, que sea mayor de 126 o más en ese momento. Si de pronto nosotros nos salió, digamos, entre un valor normal, que es el 99, y un valor de 125, que ya es en ese rango anormal, hacemos lo que se llama un test de carga de glucosa, porque hay dudas si la persona está prediabética o está diabética. Con eso, si llegamos a tener que en la segunda hora está mayor de 200 miligramos por decilitro, la glicemia, entonces ya se considera un paciente diabético. Concomitantemente también podemos hacer un estudio que es el examen de una muestrica, digamos, en cualquier hora del día, pero si la persona tiene unos síntomas que los vamos a ver más adelante, que son sugestivos de una enfermedad como la diabetes,
y si tiene más de 200 en cualquier hora del día se considera diabético. Y el último punto es el de medir la hemoglobina glicosilada considerada como diabetes por encima de 6.5 miligramos, perdón, 6.5%. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo para yo presentar diabetes? Hay unos factores de riesgo muy frecuentes que se dan, como por ejemplo la historia familiar. Aquella persona que es mayor de 45 años va a tener un riesgo mayor, aquella persona que tuvo una diabetes gestacional también va a tener un riesgo mayor, o cuando estamos más pesaditos de lo acostumbrado, o sea, cuando los índices de masa corporal oscilan generalmente por encima de 25, pueden oscilar obviamente a valores muy altos. Y también, por ejemplo, si hemos tenido enfermedad cardíaca, enfermedad del corazón, infarto del miocardio, enfermedad coronaria, es de rutina que aquí cuando llegan los pacientes se les hace un nivel glicémico y si es necesario una hemoglobina glicosilada para determinar si está diabético o prediabético. Entonces, como ustedes ven, estos criterios nos ayudan para tener un factor de riesgo y yo estar atento si voy a presentar o no voy a presentar de pronto una enfermedad crónica como es esta. ¿Qué síntomas son los más comunes cuando se presenta la enfermedad? Dentro de los síntomas más comunes tenemos lo que es la sed, o sea que me dan ganas de tomar líquido todo el tiempo, que se llama polidipsia, o cuando me dan ganas de estar yendo al baño y estar orinando, que se llama poliuria, o también aquel momento en el cual yo también tengo una fatigabilidad, tengo visión borrosa, no están todos incluidos aquí, pero los más frecuentes, digamos, serían esos, y que en la noche me toca estarme levantando para ir al baño, a orinar. Son síntomas sugestivos de la diabetes. Y si yo en la familia tengo una persona diabética, debo estar mucho más atenta cuando empiezo a presentar estos síntomas y no pensar que es por el calor o porque estuve haciendo demasiada actividad física y que terminé con mucha sed. También es importante que tengamos en cuenta que esta no es una enfermedad de un solo órgano. O sea, se ha visto que esta enfermedad compromete muchas alteraciones en diferentes partes del cuerpo, dentro de las cuales, por ejemplo, el hígado, que es la persona, digamos que es el órgano, no la persona, disculpen, es el órgano responsable, digamos, de ayudar a mantener también el nivel glicémico, está un poco afectado porque empieza a liberar más glucosa de parte de ese órgano, así como también a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, hay una resistencia a la acción de esa hormona que se llama insulina que nos ayuda a meter la glucosa dentro de los tejidos, o también se excreta mucha glucosa a nivel renal, pero también se mantiene un nivel alto de la glucosa en sangre, y el páncreas también se encuentra alterado en su función, tanto en la producción de la insulina como en producción de una hormona contrarreguladora que se llama el glucagón y que vamos a revisar en un momento. Entonces, a nivel del tracto gastrointestinal también existe una hormona que se llaman los GLP-1, que son unas hormonas que se producen, como lo vamos a ver, en ese sitio del intestino cuando uno ingiere alimentos y está también alterada en el paciente diabético. Y también a nivel central, a nivel cerebral, también se encuentran alteraciones que hacen que yo permanezca con estado de hiperglicemia. Entonces, yéndonos al páncreas, que es el sitio donde se produce la insulina, sabemos que es un órgano que está localizado en la parte de atrás del cuerpo humano, o sea, en la parte como que llamamos retroperitoneal. Es un órgano no muy grande, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y dentro de ese órgano está el islote, que es donde están las células beta, las células alfa, o sea, diferentes tipos de células que son los que nos ayudan a hacer la contrarregulación en la parte de la glicemia. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos algún alimento? Entonces, por ejemplo, aquí ingerimos un alimento, posteriormente ese alimento inmediatamente hace un estímulo sobre el tracto gastrointestinal para que se produzca esa hormona que estábamos hablando hace un momento, que se llama el GLP-1, así le llamamos nosotros en las siglas, en la parte médica, y esa hormonita va y se coloca en un receptor que tiene dentro de la célula, ya vamos a verlo del receptor, y hace que se produzca insulina, pero también tiene una acción sobre otras celulitas de allí mismo que se llaman las células alfa y mantienen entonces un nivel permanente de glicemia, digamos, como equilibrado. Pero cuando el paciente es diabético, pues tiene alteración de esta hormona y por lo tanto el equilibrio se pierde y puede entrar en estado hiperglicémico. ¿Cómo entra entonces la glucosa a las células?
entonces la glucosa entra de la siguiente manera. Sabemos que se produce la insulina en el momento en que estamos haciendo la ingesta de los alimentos y a nivel de la célula, que podríamos hacer este grafiquito, hay una compuerta o una puertica por donde la insulina se fija a esa puertica que se llama receptor, entra la insulina dentro de la célula y hace una serie de procesos internos de tal manera que estimula un transportador para poder que esa glucosa que se encuentra circulando por fuera de la célula logre entrar. Entonces mejora la actividad de ese transportador y hace que ese transportador abra como una compuerta entre la glucosa, se carga ese transportador de glucosa y por supuesto entonces ya tenemos esa glucosa que se requiere dentro de la célula y no queda circulando por fuera y estar haciendo estado hiperglicémico. Como ustedes ven, desde allí mismo ya se necesitan una serie de procesos internos para que todo funcione correctamente. Sabemos que el mantener los niveles glicémicos altos pues pueden dañarle los órganos a uno, entonces vamos a tener un compromiso ya sea empezando desde el cerebro, los ojos, a nivel de la retina, por ejemplo, o del corazón con infarto del miocardio, o a nivel renal con falla del riñón, o en la parte periférica teniendo compromiso ya sea vascular o ya sea compromiso de la parte de neurológica o lo que conocen la gente como neuropatía. Entonces, tenemos que tener unas metas para poder mantener esa glucosa bien controlada y evitar que tengamos esos daños orgánicos. ¿Cómo hacemos para nosotros mantenernos en unas metas? Como lo vamos a ver, sería una parte nutricional que es muy importante, la parte de la actividad física que es igualmente importante y además, si se requiere, pues tocaría colocar algún tipo de medicamento. Lo importante es que nosotros cuando nos diagnostican la diabetes sepamos cuál es el nivel más adecuado en el cual yo tengo que mantener la glucosa para disminuir los riesgos de los daños a nivel de los órganos. Entonces, podríamos decir que en ayunas uno puede oscilar entre 80 y 110, es un buen nivel de glicemia para una persona, porque sabemos que eso no deteriora el órgano. Si nosotros ingerimos alimento, tenemos que mirar también cuánto nos sube la glucosa. Si la glucosa está por debajo de 140 miligramos por decilitro, decimos, listo, estamos bien, tenemos menos riesgo de hacer un proceso de falla de los órganos. Además, también nosotros medimos un examen que se llama la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada, vamos a comentarlas, debe ser primero menor del 7% en general para toda la población. Sin embargo, cuando yo estoy delante de mi paciente, veo sus condiciones propias, yo le puedo decir, para ti sería mejor que tuvieras una hemoglobina glicosilada en 6,5%. O por ejemplo, una persona con mucho compromiso orgánico, de pronto una falla renal, una falla hepática, ellos van a tener más riesgo de alguna complicación de tipo hipoglicemia, o sea, todo lo contrario cuando esté en el manejo del paciente diabético, y podríamos decir, de pronto usted no lo voy a tener en el 7%, puede ser que yo le diga vamos a tenerlo en 7,5%, e incluso en algunos pacientes podemos decir que hasta 8%, o sea que es individualizado. ¿Pero qué es esa hemoglobina glicosilada? Es el porcentaje de ese exceso de glucosa que se me pega en el glóbulo rojo. Y como el glóbulo rojo tiene una vida media, o sea, cuando ya se produce en la médula ósea, lo tiene uno en su organismo y se muere o fallece, digámoslo así, el glóbulo rojo más o menos entre los 90 y 120 días después de haber salido de la médula. Ese tiempo es el importante para uno saber cada cuánto va a ser el control de la hemoglobina glicosilada, o sea que debería de ser cada 3 o máximo 4 meses. Y saber si ese porcentaje fue un porcentaje alto de unión o fue un porcentaje normal del esperado con la glucosa. Entonces tendríamos allí un semaforito en el cual si nosotros tenemos un nivel de 7, que está en amarillo, diríamos que allí estamos como en un promedio de un buen control. Si estamos en unos valores más bajos de 6%, por ejemplo, entre 6 y 7, estamos bastante ideal, porque lo que quiere decir es que los promedios de glucosa han estado muy buenos. Pero ¿qué pasa si está en el 8%? Sabemos que los promedios de glucosa han estado por encima de lo normal, o sea, más, digamos, de 140, más de 180,
todo depende del nivel que ya le encontremos de hemoglobina glicosilada. Y también quiero comentarles entonces cuáles son las recomendaciones generales del manejo. Como ustedes ven, ahí estamos en actividad física, una ingesta adecuada de alimentos. Para eso nosotros tenemos unas recomendaciones personales que se les debe hacer a cada paciente, pero además de eso, en muchas ocasiones, la gran mayoría de nuestros pacientes vamos a tener que hacerle alguna formulación de algún medicamento. Eso lo vamos a ver, como ustedes vieron en el agenda que nosotros le leímos ahora, van a verlo en alguna de las otras reuniones donde se les va a hablar de la parte de medicaciones. Pero también es importante que sepamos que esos medicamentos, hay unos medicamentos excelentes que actúan en los diferentes puntos de la fisiopatología de esta enfermedad y es adecuado que nosotros estemos haciendo un control médico, por eso la figurita del médico abajo. El médico debe revisarlos, debe estar atento de la parte cardíaca, de la parte de su presión arterial, de la parte del compromiso o no de la parte neurológica, compromiso o no de la parte renal. El examen oftalmológico anual también es muy importante, así como el cardíaco cada año por lo menos. Y con el endocrinólogo, el médico tratante de su diabetes, también lo ideal es que uno vaya cada 3 a 4 meses. Quisiera mostrarles esta imagen. Esta imagen es del niño, del primer niño que se le aplicó insulina cuando la insulina se descubrió en 1921. Entonces, este nene que tenía, como ustedes lo ven allí, en diciembre del año 1922, tenía un estado prácticamente caquético porque tenía una diabetes tipo 1, no había que colocarle a ese nene, se descubre la insulina, le colocan la insulina, empieza su manejo y en febrero, o sea, prácticamente 2 meses después, mira la recuperación tan marcada del nene. Entonces, como vemos, la medicina, gracias a Dios, ha estado evolucionando y más en una enfermedad de esta que nos atañe a tantas personas. Y vemos cómo de 1921 ya estamos cumpliendo 100 años del descubrimiento de la insulina, pero ha pasado por una cantidad de progresos, como por ejemplo el tener un glucómetro en casa, podernos estar chequeando, o el tener, por ejemplo, esas bombas de insulina a los pacientes que tienen indicación de la bomba, o tener ese aparatico que ustedes ven ahí en la foto, que es un freestyle, en el cual uno también se puede estar automonitoreando, ya no del dedito, no del dedo, sino por aquí, y eso pues les da a uno mucha tranquilidad de cómo está en su automonitoreo diariamente. También se hacen trasplantes de órganos sólidos como trasplante de páncreas, además de trasplante de células beta. Entonces, pues creo que dando una generalidad de la diabetes, porque luego vamos a entrar en las particularidades con cada una de las conferencias, voy a mirar si hay algunas preguntas para poder colaborarles con las inquietudes. Muchísimas gracias, y antes de que se me olvide, porque de pronto se me olvida como todo, a uno en la vida a veces se le olvida, entonces quiero recordarles que este tipo de transmisión lo vamos a estar haciendo con la frecuencia que ya les dije. De todos modos va a salir, digamos, en la noticia, la publicación de cómo va a seguir el esquema, digamos, de las conferencias, y que cuando nosotros terminemos hoy la reunión, ustedes van a poder colocarle allí en un like si está interesado o no está interesado en continuar para las conferencias que vamos a ir desarrollando, y en caso de que estén interesados le colocan el chulito en el interesado, y cada vez que vaya a haber una de las charlas les están recordando antes de que va a haber una de las conferencias. Bueno, yo sé que esto es un brochazo de la parte general de la diabetes, sin embargo, como les decía, en cada una vamos a profundizar un poco más. Entonces, vamos a mirar aquí, hay algunas preguntas. Aquí pregunta Joana, ¿una persona sana cada cuánto tiempo debe chequear el azúcar? Bueno, realmente una persona que no tenga factores de riesgo es diferente a la persona que tiene factores de riesgo, que fueron los que nombramos. Por ejemplo, de los factores de riesgo que hay familia con diabetes, que tuve diabetes gestacional, que tengo una obesidad importante. Entonces, esas personas sí con frecuencia deberían de estarse haciendo una glicemia, o sea, todos los que tienen el factor de riesgo.
Si por ejemplo tengo más de 45 años, es mandatorio que por lo menos una vez al año se haga una glicemia con todos esos factores de riesgo. Y si tengo ya un estado prediabético, ¿a qué le llamamos un estado prediabético? Un estado prediabético es aquella persona que tiene una glicemia alterada en ayunas que va entre 99 y 126, o sea, menor de 126, en ese rango ya se considera una persona con estado prediabético. O por ejemplo, que la hemoglobina glicosilada esté oscilando de 5.8 a 6.4%. Entonces, esa persona, pues obviamente ya en estado prediabético, sí tenemos que estar haciendo unos controles, ojalá cada 3 meses por lo menos, o cada máximo 6, teniendo en cuenta de que ya estamos en un manejo de dieta y ejercicio. Continuemos. Ángela pregunta, Ángela Estrada, buenos días, para una persona diabética tipo 2, ¿qué tan bueno es una medicación específica que está preguntando? Es el Galbusmed. Bueno, no voy a hablar exactamente de las medicaciones hoy, lo que sí les puedo decir es que dependiendo de la condición de cada paciente diabético, se elige cuál es el medicamento más apropiado. De hecho, es un buen medicamento en general, pero pues dependiendo de las condiciones uno elegirá como médico cuál es el más adecuado para esa persona, o sea, personalizado el tratamiento. Tatiana, buen día, el dolor en los pies tipo punzada en pacientes diabéticos, ¿es normal por la enfermedad? Bueno, normal diríamos que es entre comillas, porque uno en lo posible no debería de presentar ningún síntoma si uno está bien controlado. Cuando uno ha estado en un inadecuado nivel glicémico durante un tiempo importante, pueden ser meses o años, entonces uno puede empezar a hacer daño de los órganos. Y uno de los síntomas que le puede indicar a uno que tiene neuropatía es ese síntoma de punzada, dolor súbita en las extremidades, sensación como de quemadura, sensación de calambres intensos, dolores. Eso implicaría que probablemente tiene un compromiso de neuropatía. Liliana nos pregunta, una glicemia, no, es una glicosilada, en 5.7% es prediabetes. Estábamos hablando que el valor normal va hasta ese límite. Por encima de ese límite, hasta 6.4%, se considera estado prediabético. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese valor de glicemia de ayunas que está entre 99 y 126 y con una glicosilada, por ejemplo, de 5.8, lo recomendable es que cuando estén esos valores que yo considero probablemente estado prediabético, lo ideal sería que por lo menos le hiciéramos el test de carga de glucosa. Y si le hacemos el test de carga de glucosa, vamos a ver si realmente está en ese estado prediabético o si desafortunadamente ya ha pasado un estado diabético. Cuando yo le doy la carga de glucosa, si pasa por encima de 200 después de la carga, ya es diagnóstico de diabetes también. La diabetes es verdad que es hereditaria, sí, como lo acabamos de ver. Existe una historia familiar importante cuando uno tiene el riesgo de diabetes. Generalmente hay familia con diabetes, ya sea papá, mamá, abuelos, tíos, porque sí hay una serie de cambios poligénicos, que hacen que predisponga uno para la diabetes. Por eso desde tempranas edades, para nosotros hacer prevención, esperamos de que nuestros hijos los eduquemos en un plan nutricional adecuado, los eduquemos en actividad física para, digamos, disminuir el riesgo que a pesar de la carga genética yo vaya a presentar un franco estado diabético. Paciente de 88 años, pregunta María Lourdes, con glicemia pre de 158, ¿es necesario solicitarle una glicemia pre y poscarga?
Realmente, como lo estábamos comentando, María Lourdes, si nosotros tenemos una glicemia por encima de 126 y que yo la reconfirme por encima de 126 en otro examen en ayunas, con eso ya es suficiente para el diagnóstico de la diabetes. O sea que si ya tiene 158 en ayunas, no necesitaríamos un test de carga de glucosa. Ya se cataloga como una persona diabética y debe ser manejada y recomendada en su manejo como tal. Jacqueline pregunta, el azúcar en ayunas me ha salido en 121. ¿Ese resultado es normal? Cuando me han diagnosticado diabética, o sea, si la pregunta es que si es primera vez y me encuentran la glicemia en ayunas en 121, ese todavía no me hace un diagnóstico de diabetes, pero sí tengo que hacerle un test de carga porque tengo una alta probabilidad de que puedas estar diabética. Pero si ya me diagnosticaron la diabetes y tengo 121 en ayunas, diríamos que está cerca de la meta que yo me propongo, o sea, cerca de un control metabólico adecuado. Habíamos comentado que lo ideal sería que lo tuviéramos en ayunas por debajo de 110 miligramos por decilitro. Patricia dice, es un factor de riesgo, es un factor de la diabetes que se sufran de problemas estomacales, distensión abdominal. Bueno, cuando uno tiene un estado diabético avanzado, ¿en qué sentido avanzado? Digamos que a mí me diagnosticaron la diabetes hace más de 10 años. Yo no he tenido un control metabólico adecuado, o sea, no he tenido esas glicosiladas constantemente por debajo de 7. Mucha parte de mi tiempo he tenido la glicosilada por encima de esos, o sea, 8, 7,8, 8,5. ¿Qué quiere decir eso? Que ya mis órganos llevan 10 años sufriendo por una diabetes no controlada. Entonces, así como se me puede dañar el corazón, se me pueden dañar los ojos, a nivel del tracto gastrointestinal, el tracto gastrointestinal está inervado, o sea que tiene todos los terminales nerviosos del cuerpo y eso hace que pueda empezar a hacer alteraciones en la motilidad de todo, desde el estómago hasta la parte final del recto. Por lo tanto, puedo empezar a presentar alteraciones de distensiones, dificultad para el manejo de los alimentos, mayor situación de reflujo, vaciamientos del estómago muy enlentecidos, o sea que sí puedo presentarlos. Viviana pregunta, bueno, a mi madre le diagnosticaron hace poco, unos 2 meses, un estado prediabético, la abuela tiene diabetes, o sea, esa es como la historia de los factores de riesgo que estábamos hablando. ¿Qué debe hacer mi madre para cuidarse y no llegar a una diabetes si no puede hacer actividad física? Aquí nos toca realmente manejarla con la parte nutricional pura, porque por alguna circunstancia, no sé cuál sea, que la madre de Viviana no puede hacer actividad física, porque lo ideal sí sería que algún tipo de actividad física se pudiera hacer, como por ejemplo, digamos, natación, que a veces se logra en la piscina, uno descarga mucho sobre la dificultad que a veces tiene sobre las articulaciones. Entonces, por ejemplo, el caminar en piscina, eso le favorece y le hace actividad física y le ayuda para controlar el azúcar o la glicemia. Pero si no, definitivamente nos toca con una dieta muy juiciosa, que debe ser guiada, ¿no? Entre otras. Bueno, una pregunta muy interesante también que dice Joana, ¿la diabetes se puede reversar? Realmente vamos a hablar de 2 situaciones. Una es el diabético tipo 1, que tiene diabetes. Ninguno de los 2 en términos generales se puede reversar como tal, pero vamos a dar una explicación. El diabético tipo 1, que es un diabético que no lo colocamos aquí dentro de la clasificación en las generalidades, es un diabético que
tiene una pérdida de la función pancreática muy alta y por lo tanto lo que nos toca colocarle es insulina para su manejo. Ese paciente diabético tipo 1, si nosotros lográramos colocarle unas células productoras de insulina, o si nosotros en algún momento podemos hacerle otro tipo de terapia que frene, digamos, esa respuesta inmunológica que se da en el paciente diabético tipo 1 y que lo lleva a esa condición, si nosotros pudiéramos manipular tempranamente eso, o si le colocáramos unas células productoras de insulina, diríamos que entra como en un estado no diabético. De hecho, pues hay estudios y hay publicaciones y tenemos pacientes trasplantados de células beta, en el cual se le hace seguimiento y esa función de esas células betas trasplantadas que se hacen por un método que realmente, digamos, la aplicación de esas células no es complicado. Lo más importante es saber cómo se hace la extracción de esas células de los páncreas de personas donantes, que son personas pues fallecidas, donantes. Entonces, digamos que esas personas diabéticas tipo 1 eventualmente los podemos dejar sin insulina y se comportan como no diabéticos porque igualmente tienen digamos, una nueva producción de insulina colocada internamente. Entonces, diríamos que eso va dentro de lo que ya llamamos ahora que hay digamos, como unos grupos importantes a nivel del mundo de lo que es la procura por la diabetes, o sea, como tratar de curar ese diabético tipo 1, que es muy diferente al diabético tipo 2, entonces allí viene la otra parte de la pregunta, porque el diabético tipo 2, como le estábamos diciendo, generalmente se acompaña de mucho sobrepeso, obesidad. Entonces diríamos, bueno, entonces es que le hicieron una cirugía de esas que se hacen ahora para la obesidad, porque tenía 40 de índice de masa corporal, o sea, estaba muy gordito. Entonces tenía diabetes y ahora ya las glicemias son normales. Entonces esa condición o esa connotación que le hemos hecho de diagnóstico de diabetes, obviamente va a mejorar a medida que yo disminuya esa resistencia para que la insulina actúe sobre los tejidos y pueda meter la glucosa dentro de los tejidos. Entonces, como sucede eso, entonces esa persona va a tener menos peso y va a tener entonces unas glicemias más controladas o unas glicemias dentro de lo normal. Pero si yo me agarro a comer nuevamente cargas de glucosa, cargas exageradas de harina, con seguridad tampoco lo voy a manejar bien. Entonces, digamos que se puede controlar ya con solo dieta y puede uno mantenerse con solo dieta, pero esa predisposición de alteraciones poligénicas y de mal manejo de la insulina con resistencia a la insulina, pues digamos que disminuye, pero persiste innata. O sea, en el momento en que la persona vuelve a incrementar de peso, con seguridad va a tener una alteración de la glucosa ya que va a requerir nuevamente medicinas, además de la dieta y el ejercicio. Buenos días, en una persona diabética, pregunta Raquel, tipo 2, ¿una glicosilada en 7 está bien manejada? Bueno, entonces como habíamos dicho que el manejo es muy personalizado. Si Raquel no tiene, digamos, ningún compromiso orgánico, lleva poco tiempo de la diabetes, a mí personalmente me gustaría y me encantaría tenerla en 6.5%. La generalidad es que ojalá todo el mundo la tenga por debajo del 7%. Pero si ya Raquel, por ejemplo, tiene una falla del riñón, el hecho de tenerla en 7% implica que está muy bien y no requeriría, digamos, como más recomendaciones. Entonces eso depende de cada persona e incluso, por ejemplo, ese paciente con falla renal ya en diálisis y todo eso, pues ahí sí ya nos toca, digamos, como ser un poquito más laxo para evitar la hipoglicemia, que es una de las complicaciones del manejo en el paciente diabético, que eso también lo vamos a ver más adelante en el curso. Bueno, otra pregunta dice, tengo un padre diabético, yo hago ejercicio, soy delgada, me cuido en la alimentación, ¿es necesario estar haciéndome glicemias? Bueno, depende de la edad. Si es una persona muy joven, probablemente no requiera estarse haciendo glicemias con frecuencia, pero si
como ya lo habíamos dicho, por encima de los 45 esos factores de riesgo empiezan a tener cada vez más importancia. Entonces uno sí debe estarse haciendo una glicemia por lo menos anual, o dependiendo del nivel que se encuentre desde el inicio, de pronto a los 6 meses otra vez volver a repetirla. Bueno, Javier pregunta, para la comunidad en general, ¿qué alimentos podrían predisponernos para el desarrollo de la diabetes sin factores predisponentes? ¿Y cuáles alimentos podrían generar complicaciones en el paciente diabético? Es una pregunta bastante extensa. Yo espero que una parte se la pueda responder hoy a Javier, pero otra parte creo que podríamos ampliarlo un poquito más en la parte de la clase con nutrición. Entonces, lo que yo te podría decir que la Organización Mundial de la Salud hace unas recomendaciones de las ingestas de las bebidas azucaradas. O sea, lo ideal sería que yo no estuviera ingiriendo bebidas azucaradas. Ustedes no se imaginan todo en el diario de la alimentación de uno. Si uno empieza a chulear cuántas tienen una cantidad de carga de glucosa alta, pues realmente son bastantes. Entonces uno sí debe tener precaución en lo que es el uso de las bebidas azucaradas. Y lo otro es que pregunta cuáles alimentos podrían generar complicaciones. O sea, no es que el alimento como tal produzca complicaciones en el paciente diabético. El problema es qué carga de calorías yo estoy haciendo que hacen que el azúcar se me suba. Entonces, si las ingestas calóricas que yo hago hacen que constantemente eleve la glicemia, por lo tanto, eso sí va a dañarme los órganos. Porque si, por ejemplo, por decir algo, se me ocurre aquí en nuestra área del valle comerme un pan de bonito al desayuno, porque eso es nuestro y me encanta el pan de bono, me tomo el cafecito en leche sin azúcar, pero le ingiero un pan de bonito, pues resulta que el pan de bonito tiene un alto poder de elevar la glicemia. Acuérdense que el pan de bono tiene una cantidad de harina importante. Entonces ese pan de bonito me sube la glicemia. Entonces no es que sea que el alimento fulano, mengano, perencejo, pues realmente sea el que va a generar la complicación. No, el problema es que me genera una elevación de la glicemia en forma importante, y eso me va dañando y me va deteriorando los órganos. Bueno, doña Luce Dara dice, un adulto mayor de 91 años, sin ningún síntoma en su vida de diabetes, y le encanta el dulce, ¿tiene riesgo de diagnóstico de diabetes? Seguramente no lo va a tener. ¿Por qué? Porque si la glicemia no ha tenido factores de riesgo, tiene 91 años, y la glicemia ha permanecido normal, déjenlo seguir comiendo su dulcecito que le encanta, que en esa época es hasta difícil de que coman, y no va a tener seguramente ningún inconveniente, diferente al que ya le han diagnosticado un estado prediabético, diferente al que le han estado diagnosticando una diabetes. Pero sí, la persona de 90 años o más es una persona en general muy frágil, y además de ser muy frágil, la alimentación para uno es como familiar es difícil, digamos, abordarla. Entonces, si esa persona de pronto le gustan un poquito más sus, digamos, sus dulcecitos, entonces, pues si no tiene diabetes y no tiene estado prediabético, diríamos que podríamos de alguna manera ayudarle en que pues se consuma lo que quiera consumir a esas edades. Bueno, y creo que ahorita vamos a cortar un poquito un par de preguntas para poder dar finalización, porque se nos está acabando un poco el tiempo. Doctora, buenos días, soy Nelly, mi hemoglobina glicosilada está en 5.3 y la glicemia de ayunas en 99. ¿Requiere una dieta especial que me ayude con nutricionista? Pues realmente la hemoglobina glicosilada, que es la que mira los promedios, como les decía, 2 a 3 meses, está bien. Pero la glicemia de ayunas está en 99. Yo pensaría que sí sería adecuado, dependiendo del índice de masa corporal, dependiendo de las condiciones de la persona, de pronto ayudarle un poco a guiar un poquito mejor la parte nutricional y evitar, si tiene esos factores de riesgo, que realmente llegue a un estado diabético. Y la última pregunta
Dice, mi hija le diagnosticaron diabetes tipo 1 en diciembre, tenía una glicosilada de 5,7. Ahora en marzo le salió en 7,4. ¿Esto es normal? Bueno, realmente la hemoglobina glicosilada de 5,7 estaba dentro de un rango de normalidad, sino que en el momento agudo que se diagnostica una diabetes tipo 1, como el daño es tan rápido de la función pancreática, el reflejo sobre el porcentaje de glucosa que carga el glóbulo rojo puede no verse tan crítico, digamos, en el primer instante. A medida que van pasando las semanas y los meses, entonces lo que yo tengo de una elevación de glicemia ya más constante se va a ver reflejado en esa hemoglobina glicosilada. En este momento, no sé cuántos años tenga la nena, pero el 7,4% está un poco por encima de lo que yo, que manejo los adultos, diría de un buen control. No está muy lejos, o sea, falta poquito para poder que entre en esos rangos que serían ideales y sabríamos que está en mejores condiciones del control glicémico. Bueno, no sé si tengamos alguna otra intervención más. Yo creo que podríamos terminar con esto de la presentación de hoy, pero sí invitarlos, por favor, que si quieren y están interesados en continuar aquí ligados con nosotros en este programa educativo, que como ustedes ven vamos hasta septiembre, entonces pues nos puedan acompañar y poder estar despejando pues todas las dudas que se tienen. Pues lamento pues no poder contestarle de pronto al resto de las personas que me han escrito, pero espero que con esta charla pues empecemos un programa de educación general de diabetes con una enfermedad que es tan epidémica en nuestro medio y en el mundo. Muchísimas gracias y espero verlos muy atentos para las próximas charlas.